que le pueda servir y ser útil para que usted decida su voto con conocimiento, ¿no? Y ahora, dentro de lo que también es la responsabilidad de los políticos, ¿qué te pareció que en su momento, antes de entrar a esta situación bastante complicada, habían aspirantes a Palacio del Gobierno, como también congresistas, que justamente estaban haciendo caminatas rompiendo los protocolos de bioseguridad, rompiendo el distanciamiento social? Bueno, al final son justamente los candidatos quienes tienen que dar el ejemplo. Y si bien es cierto, no está prohibido hacer las caminatas, salir a caminar por las calles, entregar publicidad, lo importante es que se hagan con las medidas y los protocolos que ha establecido el Jurado Nacional de Elecciones y lo que mandan las normas sanitarias. Caminando, manteniendo siempre, por supuesto, el aire libre y manteniendo las distancias y con el uso de las mascarillas, que es fundamental para evitar los contagios, ¿no? Sin Ahora, aglomeración. dentro de lo que son las propuestas de Pepe Pajuelo con miras al Congreso de la República, ¿qué plantea? ¿Qué es lo que pretende de llegar al legislativo? Bueno, en primer lugar hay una plataforma de partido, ¿no? Que es importante. Hay algunos temas que son fundamentales que van por el lado, básicamente, de la reforma política, la reforma del Estado, como son, por ejemplo, la bicameralidad, ¿no? Que es un tema que es muy importante. Yo creo que debe regresar la bicameralidad al Congreso de la República, porque es una forma de garantizar, primero, que los proyectos de ley o las decisiones que se tomen en una primera cámara, ¿no es cierto?, puedan ser debidamente debatidas y, sobre todo, debidamente estudiadas y consensuadas. Yo me pregunto que de repente si hubiera habido una bicameralidad, probablemente no se hubieran dado las vacancias o no se hubieran dado algunas leyes que se han estado dando y que han sido muy cuestionadas porque se han hecho, a mi entender, demasiado apresuradas y que hubiera tenido la posibilidad de tener un filtro adicional, ¿no? Yo pongo un ejemplo, la ley de la agroexportación, ¿no? Que fue una ley que tuvo un desarrollo y un funcionamiento muy importante a lo largo de más de 20 años, que ha generado muchísimos ingresos para el país y sobre todo que ha creado más de 260.000 empleos formales y que prácticamente en 3 días, como consecuencia de la movilización de 2.000, 3.000 personas, se derogó, ¿no? Entonces eso realmente... Pepe, quiero entenderte bien. ¿Estás minimizando la protesta que se dio el año que pasó con el tema de la ley agraria? No es minimizar, sino yo lo que digo es que la presión que ejercieron en esas propuestas que se tomaron, ¿no? Generaron que el Congreso derogara una ley demasiado rápido sin... Sí, pero era una ley que para muchos ya no tendría que estar funcionando, porque era una ley de promoción agraria que ya había cumplido su ciclo, que había generado rentabilidad por más de 4.000 millones de soles. Los trabajadores estaban en condiciones infrahumanas trabajando, sin servicios higiénicos, sin comedor, en condiciones pésimas. Además, las 8 horas no eran 8 horas, eran más de 10, 12 horas. Entonces, habían también daños colaterales de la norma. Y los trabajadores lo mismo que pedían era un tema de reciprocidad. Si la empresa gana, también quiero ganar yo. No me pagues 33 soles con 38 soles o 33 soles, págame un poco más. Era un tema de negociación que las empresas se negaron a hacer, y al negarse a hacer la negociación surgió lo que ya conocemos, porque es más, no me vas a decir que una empresa que genera o un sector que genera renta por más de 4.000 millones de soles, solamente entre utilidades y el beneficio tributario de pagar el 15% del impuesto a la renta y no el 30%, le va a generar una bancarrota, dar un incremento salarial, como ellos estaban sugiriendo que solamente es 4 soles, que más no podían aumentar. Bueno, o sea, cuando yo te digo que no era necesario derogar la ley, no quiere decir que no era necesaria hacer algunas correcciones a la ley, partiendo de lo que dices tú, por ejemplo, del impuesto a la renta, que para ser una ley de promoción tiene pues un tiempo de caducidad que debe ser no muy largo. Sin embargo, hemos visto que pasado justamente estos 20 años, como te digo, con esa promoción que debió en todo caso ir, digamos, poco a poco entrando a los niveles que corresponde el pago de renta, ¿no? Hasta llegar al 30% como es en la mayor parte de los casos. Yo conozco algunas empresas, pero yo no tengo nada que ver directamente con el sector agroexportador, digamos, no tengo ninguna relación empresarial con ellos directa, pero conozco a alguna gente que trabaja en el sector y sé que en la mayor parte de los casos las empresas han estado cumpliendo, digamos, con todos los requerimientos, no solamente laborales, sino, digamos, de una adecuada, digamos, una adecuada calidad de trabajo en sus instalaciones.
y que evidentemente, como en todas partes, y es una característica de Perú, la informalidad llevó definitivamente a que hubieran esas protestas que se han dado en determinados sectores donde sí debió actuar el Estado, haciendo cumplir, digamos, las leyes que involucran justamente la defensa de los intereses del trabajador. ¿No? Ahora, O sea, dentro de lo que significa, por ejemplo, el sector agrario, que es en tiempos de pandemia como los más golpeados, ¿habría que hacer algo más desde el Congreso de la República? ¿Tienen de repente en Acción Popular alguna propuesta en el tema agrario que puede garantizar el sostenimiento alimentario del país? bueno, definitivamente uno de los está en la propuesta del plan de gobierno de Acción Popular entrar justamente a trabajar el tema del el pequeño agricultor, que es la parte más débil en la cadena de distribución de alimentos, ¿no? Y además el tema agrario, que en Acción Popular siempre ha sido un tema muy importante. Acuérdate tú que una de las propuestas que tuvo el ONDE del inicio y uno de los planteamientos entre los principios de Acción Popular es el equilibrio entre tierra, que es justamente una forma de ver que en la medida que crecía la población había que incrementar, ¿no es cierto?, las extensiones de cultivo y sobre todo de productos alimenticios para poder satisfacer las necesidades de las zonas urbanas. Yo creo que ahí hay un tema muy importante. Nosotros en ningún caso vamos a descuidarnos. Ya nuestro candidato Johnny Lescano ha sido muy claro en ese sentido, que va a trabajar directamente con los pequeños agricultores para darles los incentivos necesarios, siendo ellos la parte más débil de la cadena productiva, darles los incentivos necesarios para poder ejercer y puedan procurarse mejores recursos, ¿no? Ahora, Pepe, para cerrar, 2 minutos, hermano, para que me digas cuál sería la propuesta de Pepe Pajuelo como candidato a la elección popular en el tema del sistema público de pensiones. Y ya que hay una propuesta que en este momento se maneja en el gobierno, y el candidato presidencial, Leonel Lescano, también utilizó el tema de pensiones como su bandera política. Pero para ti, ¿qué es lo que tendría que funcionar en el país en el tema pensionario? Bueno, efectivamente, Johnny Lescano, el partido, tiene una posición respecto al tema pensionario. Desde mi punto de vista, la propuesta que ha hecho la Comisión del Congreso presidida por la señora Omonte, no le encuentro mucho sentido porque no creo que las circunstancias sea necesario que haya una entidad superior que administre los fondos en general de pensiones. Máxime si en el sistema privado de pensiones, que son las AFPs, ya existe la Superintendencia Nacional de Bancas Seguros y Administradora de Fondos de Pensiones, o sea, ya hay un organismo, digamos, una superintendencia, un organismo encargado de supervisar el desarrollo de las actividades de las AFPs, por el lado del sistema privado de pensiones. Y por el lado del sistema nacional de pensiones, la SNP, que es administrada por la ONP, definitivamente hay una serie de cambios que hay que hacer desde mi punto de vista. Y yo creo que es necesario impulsar desde el Congreso. Para comenzar, para mí lo más importante es que la gente tiene que definir si está de acuerdo o no está de acuerdo con un sistema previsional de pensiones. ¿El sistema de pensiones tendría que ser manejado por un Estado mucho más moderno y eficiente o seguir potenciando el manejo privado de nuestro futuro en manos de las AFPs? ¿Cuál crees que tendría que ser el mejor camino? Lo que yo creo es que no se anteponen ninguna de las posiciones. Yo creo que deben coexistir los dos sistemas. Lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Por eso te decía, lo primero clave aquí es definir si uno está de acuerdo o no está de acuerdo con el sistema previsional de pensiones y saber en qué consiste, ¿no? Porque hay mucha gente que espera mucho de cualquier reforma del Sistema Nacional de Pensiones sin tener en cuenta de cómo está compuesto la pensión que recibe un jubilado, ¿no? En el caso de la ONP, todos sabemos que está compuesto por el aporte de los trabajadores, ¿no es cierto? Por el aporte del Estado, que es más o menos alrededor del 20% del aporte del Estado en estos momentos, y por el aporte o por los recursos que se generan a través de las inversiones del Fondo de Compensación de Reserva, que junto a los tres constituye básicamente lo que es la pensión que recibe un jubilado. Entonces, muchas veces, y ese es un tema que es importante, permíteme que te diga, se está creando demasiadas expectativas porque al final una persona que gana 1.000 soles no puede pretender tener una pensión de 3.000 soles. Entonces la gente está confundiendo los fondos. En el caso de la ONP, por ejemplo, ¿no es cierto?, que es un sistema común, es un sistema de reparto que se llama, que es un fondo colectivo, yo creo que ahí tendríamos que ir, por ejemplo, por el lado también en el ONP de un tema mixto, donde haya un aporte, una parte, digamos, que vaya estrictamente para el fondo de pensiones y otra parte que vaya que sirva para generar una cuenta propia individual
el caso de los aportantes. Bien, Esto es un tema, digamos, para ahondar, solamente para terminar este punto, y eso es muy importante, ¿ya? Es muy importante, porque hay un tema estructural en el Perú que es importante que tengan todos presentes. O sea, lo primero es que las remuneraciones en el Perú son muy bajas. Que con remuneraciones bajas no puedes tener pensiones altas, para comenzar. Lo segundo, que en el fondo que se constituye justamente para el sistema previsional de pensiones, ¿no es cierto?, es integrado por muy poca gente, porque lamentablemente la informalidad en el país es tan grande, hay muy poca participación, digamos, del aporte a estos fondos. bien. Pepe, el tiempo nos ha quedado bastante corto y también es muy baja, ¿no? Estamos hablando del 10%, y digamos, si nosotros queremos generar más fondos, tendríamos que aumentar también la tasa de aporte. Bien, el tiempo nos ha quedado bastante corto, Pepe Pajuelo. Te agradezco esta comunicación y reiterar a la población que ahí está vigente también tu candidatura política. Vas con el número 3, Elección Popular. Número 3, Elección Popular, y te agradezco la invitación. Ha sido un poco corto, me hubiera gustado conversar de otros temas importantes también relacionados a la informalidad, a la reactivación. Claro que sí, ya tendremos el tiempo suficiente para poder conversar en otra próxima oportunidad. Que tengas buen domingo, muchísimas gracias. Igualmente.